Muy buen día para todos quienes se encuentran escuchando en este momento este audio, este podcast. Mi nombre es Julián Quintero, soy estudiante de tercer semestre de la Maestría en Educación para la Innovación y las Ciudadanías de la Pontificia Universidad Javeriana. Y en este momento vamos a hacer una breve crítica, vamos a hacer una breve reflexión frente a los postulados que Rousseau nos comparte con relación a la educación y cómo podemos ver muchos de estos postulados en la educación tradicional de hoy en día. Cómo podemos traer a la luz de una realidad en términos de la educación mucho de lo que Rousseau compartió en su momento y que a pesar de los cientos de años desde que pues el autor compartió sus postulados, pues aún se encuentran muy vigentes, ¿cierto? Primero, pues vamos prontamente, rápidamente a hacer una contextualización del autor. Ya lo sabemos, Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, Jacques Rousseau, nace en Ginebra eh, tras la muerte de su padre, se exilia fuera de esta ciudad y eh, años después sabemos que viene a ser un gran referente para todo este movimiento tan importante que nace a la luz de la Revolución Francesa y de esta situación en la que se termina por derrocar a la monarquía, principalmente en Francia, y termina siendo uno de los principales precursores del movimiento de la Ilustración, ¿cierto? Hay mucho que decir de Rousseau en términos del concepto del hombre, del concepto de la política, pero vamos a centrarnos en cómo pensó la educación. Y hay una propuesta pedagógica muy concreta en su libro El Emilio, una especie de obra de ficción con un personaje de ficción donde existe una persona, el hijo de un hombre muy rico, que es entregado a un preceptor. Y en esta obra vamos a realizar este pequeño análisis de cómo hay muchos de los postulados de los cuales podemos traer a especie de crítica con esto que está ocurriendo en términos de la educación de hoy en día. Rousseau criticó fuertemente la educación dominante en su época, pues él siempre creyó que ésta se centraba en especies de métodos donde la memoria, los datos memorísticos, mecánicos, repetitivos, iban a ser, digamos que, el foco central de la pedagogía. Y esto lo podemos ver reflejado en muchas de nuestras instituciones actuales donde aún se persiste en situaciones de memoria y en situaciones de métodos mecánicos y repetitivos muy constantes, sobre todo en lo que llamamos nosotros las ciencias exactas, ¿cierto? En las matemáticas, en el álgebra, en el cálculo. Hay muchas de estas situaciones que aún muchos educadores persisten, ¿cierto? También hay cuestionó mucho el carácter elitista de la educación de aquel periodo y frente a eso es muy curioso cómo todos estos postulados de Rousseau vienen a tener una relevancia tan importante hoy en día, teniendo en cuenta situaciones en las que, por ejemplo, en Latinoamérica, todos estos movimientos de la ilustración terminan siendo un referente tan importante para personas o para personajes como nuestros precursores de la independencia y nuestros creadores de nuestras primeras repúblicas, quienes tienen una fuerte influencia por el movimiento de la ilustración. Se me viene en este momento a la mente, por ejemplo, Antonio Nariño, quien, incluso el mismo Bolívar, quien tiene la posibilidad de ilustrarse, estudiar en Europa, leyes, y digamos que traen un concepto de este tema de la ilustración muy fuerte a todas estas nuevas nociones ideológicas de lo que posteriormente
y sobre todo pues en el siglo XIX vienen a darse en los movimientos de independentistas de la América eh, colonial. Y cómo hay un rechazo por una educación que no respetara las etapas naturales y evolutivas del desarrollo humano. En este aspecto, pues Rousseau termina convirtiéndose en un defensor de una educación centrada en una fuerte perspectiva de libertad. Y vemos cómo hoy en día aún se persiste mucho en no dejar que nuestros estudiantes en este aspecto del aprendizaje tengan la libertad de que sean ellos mismos quienes se exijan para alcanzar los niveles de aprendizajes que deberían requerir. Rousseau propone que el sujeto deba ser educado en absoluta libertad y se basa en una enseñanza en la que principalmente hay una función en el interés de los chicos y no en una estricta imposición de una disciplina. Y vemos cómo los currículos hoy actualmente en nuestro país, para ser más exactos, pues en los currículos del Ministerio de Educación en Colombia aún son muy imperiosos o son bastante impositivos en términos de traer con una fuerte influencia o más bien con una fuerte imposición algunos aspectos o nociones que deben ser respetados por los pedagogos en términos de eh, una necesidad imperativa de aplicarse. Eh, Se necesita o se requiere más bien, según Rousseau, que el niño tenga esa libertad de poder lograr una propia voluntad en términos de sus procesos de aprendizaje. Esto hoy en día sigue siendo muy idealista y se piensa que se debe dejar que sea el niño quien manifieste su propia voluntad y curiosidad por lo que lo rodea. Se piensa o más bien se basa esta ideología de Rousseau en términos de la educación que debe ser el niño quien debe tener esa posibilidad de poder tocar, saborear y poner en prácticas particularmente sus sentidos en términos de sus procesos de aprendizaje. Esto trae mucho a la luz algunos conceptos muy propios del siglo XX, del siglo XXI, o de pedagogías muy propias de estos últimos siglos o estas últimas décadas, como por ejemplo la educación basada en experiencias o la educación basada en proyectos, donde aparentemente pudiéramos pensar que existe esa libertad, que exista esa defensa de una educación en la que el niño pudiera tener un contacto directo con la naturaleza, que es muy rusoniana, y se pueda vivir en plenitud sus sentidos, ¿no? Incluso Rousseau alcanzaba a decir que hasta los 12 años se alcanzaba a formar este aspecto de los sentidos y de las emociones en forma muy, muy contundente. Eh, Sin embargo, se queda corto, pareciera que se quedara corto a estas nuevas experiencias en términos de las nuevas pedagogías, de los ABPs y de estas nuevas formas de educar, a pesar de ser una mejor opción alternativa, aún falta mucha relación entre la educación y la sociedad. Aún falta que estas prácticas de hoy en día de la educación, particularmente en Colombia, sea una educación en la que haya una función o en la que haya más bien un foco en situaciones contextuales, en la que haya una función en lo que todo tenga que ver con la posibilidad de formar conciencia, carácter, esencia en los hombres, que haya una educación con una práctica filosófica incluso que encierre la libertad en términos de la formación integral, ¿cierto? Entonces hay mucho de esto que sin duda alguna podemos traer con relación a estas prácticas pedagógicas que se vienen dando hoy en día y que a pesar de los relativamente antiguos que pudiéramos considerar estas nociones de pedagogía, calan o podrían adaptarse a la perfección con las nuevas realidades y las nuevas exigencias del siglo XXI en términos del calentamiento global, en términos de la ciudadanía global, en términos de todas estas nuevas necesidades contextuales
que el mundo de hoy nos exige. Muchas gracias.